Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando este video. Vale, estamos casi por acabar la recta final. Estamos a unas cuantas sesiones de culminar. Ya vimos diferentes herramientas, ya vimos diferentes diseños, ya vimos diferentes teorías, donde estuvimos trabajando diseño instruccional. El decir diseño instruccional es elaborar una indicación para un aprendizaje. Esa es realidad y esa es la conceptualización que tuviste que haber concretado para poder identificarlo. La semana pasada estuvimos viendo estilos cognitivos y estilos de aprendizaje. Cognitivos mencionábamos que eran 4 y de aprendizaje mencionamos que éramos 3. Por lo tanto, ahora vamos a dar la diferencia de un proceso de aprendizaje. No es lo mismo, aquí en el punto, un aprendizaje inesperado y un aprendizaje intencional. No es lo mismo entender que comprender. No es lo mismo analizar que definir. No es lo mismo la situación de ver y observar. Nunca va a ser lo mismo. Hay que diferenciar esta parte. Y en el proceso de aprendizaje va a ser igual. Cuando estamos hablando de este desarrollo, de lo que hemos identificado en este punto, que es un aprendizaje inesperado y todo lo que has aprendido en este punto intencional. Existe algo que llamamos educación formal, educación informal. La educación formal es el punto que nosotros damos a un proceso o por medio de una instrucción o por medio de un desarrollo o por medio de una metodología a través de pasos. Ese es nuestro aprendizaje formal. Nuestro aprendizaje informal lo vamos a catalogar como un proceso que se va a identificar a través de experiencias, a través de ensayo y error, a través de la aplicación directa sin una refutación teórica. Que solamente lo escuchas, lo has comprendido en diferentes procesos, pero no has llegado a una teoría, no has llegado a una metodología, no has llegado a una didáctica que desarrolle este punto. Por lo tanto, aquí la situación de un aprendizaje formal a no formal o formal e informal es la clasificación de la relación que tú aprendes. Esto es intencional e inesperado. Por lo tanto, cuando hablamos de algo intencional, aquí, cuando hablamos de algo intencional, es algo voluntario, intencionado, hecho a propósito, intencional, que sabes que lo vas a aplicar, que sabes que lo vas a llevar a cabo y que lo vas a condicionar para tu aprendizaje. Tú tienes intencionalmente que educarte los sábados en la universidad. Tú tienes intencionalmente que realizar actividades y tareas para el trabajo y evaluación de tu asignatura. Tú tienes una intención del por qué concluir pedagogía. Eso porque es algo que tú lo preparaste y que tú lo desarrollaste y sabías que llevaba un proceso. Ahora, intencionado es algo que sucede que no lo esperas. Nunca imaginaste en algún punto que tenías que aprender Zoom para dar una clase. Nunca aprendiste o nunca identificaste algo intencionado que tenías que hacer para desarrollar una tarea. Esto es algo que no se espera, que sale espontáneo, que sale al momento y que se lleva en algún momento de la mano ligado con la intención. A pesar de que esté el punto de algo inesperado, sabes que llega el proceso de algo intencional. ¿Por qué? Porque a pesar de que algo ya lo tienes establecido, ya lo tienes prediseñado, ya lo tienes prediseñado, viene algo que no es estructurado, que no lo ves venir y que en algún punto sobresale porque es una fuente viable de información, porque es un atajo de tu información o porque realmente tiene que estar fusionado para trabajar la situación del aprendizaje. Por lo tanto, aquí dice la oración, podemos entender al aprendizaje como algo, perdón, como algo que realizamos por voluntad, a propósito, o bien, o algo que sucede sin que lo esperemos. Eso es el aprendizaje. Algo que realmente lo llevas a cabo y algo que no lo llevas a cabo. Para ello, el aprendizaje inesperado sucede sin desearlo. Sucede sin que lo esperes, sucede sin que lo anheles. Es algo cotidiano.
Inesperadamente encontraste un amigo en la calle y lo saludaste y volviste a identificar sus errores, sus problemáticas, por qué te haya gordo, por qué en algún momento te distanciaste de esa persona. Ese es un aprendizaje inesperado. Por lo tanto, en este punto, el aprendizaje inesperado llega fácilmente. Aunque, como dije que era una práctica, como llega espontáneo y el proceso, ay Dios, y el proceso tiene que identificarse, puede o no puede, ay Dios, espérame, puede o no puede que se quede la permanencia cognitiva. ¿Por qué? Porque al hacer espontáneo no se puede quedar bien marcado si no tuvo un gran impacto en tu desarrollo personal. Eso es lo inesperado. Por este punto, para lograr que muchas veces solo requiere de un proceso básico de atención, percepción y memorización. Estas tres palabras es un proceso cognitivo. Tu proceso cognitivo que se entiende como algo que se queda grabado, necesitas ponerle atención, que es enfocar toda tu visualización y todos tus sentidos en lo que estás haciendo para poder quedarlo en la memoria. Darle una percepción y ver el punto de vista que tú lo entendiste. Porque dijimos desde la semana pasada, las clases pasadas, que percepción es la forma en que tú lo ves. Es el proceso que tú lo identificas o que tú lo analizas. Eso es percepción. Y si es espontáneo y no le diste una percepción, solamente lo viste por casualidad, ese aprendizaje por azares del destino se olvida. Y lo último, la memorización. Y esa memorización, ¿cómo la llevas a cabo? Con cosas repetitivas, con cosas que salen constantemente. Por lo tanto, como lo vuelvo a preguntar, ¿el aprendizaje inesperado se queda grabado? Aquí el punto que tú analices. ¿Se queda grabado en tu memoria? Sí, pero muy vagamente. Como todo. Hay una situación visual, hay una situación de memorización, hay una situación de percepción, sí. Pero la memoria como tal es en corto plazo. Porque no es constante, no es repetitivo, la percepción no es la que tú debes de tener y la atención no era la adecuada. Es aquí donde dices, sí, sí aprendí esto, pero como no lo practicaba, se me olvidó. Porque lo hice hace muchos años, ni me acuerdo en su totalidad, pero sí lo vi, sí lo vi. Es como te dije, ecuaciones de primer y segundo grado. No te acuerdas porque ya no lo aplicas, pero en su momento lo aplicaste. A manera de cotidianidad, a manera de memorización, a manera de una percepción para tu aprendizaje. Pero ya no lo aplicas porque ya no lo llevas a cabo en la vida cotidiana. No era de tu agrado, porque la atención no era la adecuada para poder desarrollarlo. Aquí, esto es instantáneo, es inesperado, porque lo pasaste un lapso, pero no lo volviste a ver. Y este aprendizaje se tiene que hacer a través de la cotidianidad. Y si no hay cotidianidad, si no es un enfoque positivo, no se da un aprendizaje. Y entonces mi aprendizaje inesperado, ¿vale? Se da en la vida cotidiana, se da en la escuela, se da en cualquier contexto, en cualquier contacto de la sociedad, pero tiene que impactarme. Por ejemplo, todo lo que desarrolles en la escuela, lo memorizas. Le das una percepción porque es tu momento de estudio, pero no todo se te queda grabado. El punto del trabajo, lo que haces en tu chamba, lo que no aplicas en tu chamba, lo que llegas a realizar, lo que llegas a trabajar con los demás, se te queda. No tan marcado porque el día de mañana cambiarás de trabajo. Entonces eso va a ser la situación que vas a tener que cambiar ese punto. Y aquí es donde tú tienes que identificar las cosas que haces o las cosas que no haces. Entonces, estas cuestiones que haces cotidianamente en la escuela, cotidianamente en la casa, cotidianamente en tu vida, llega a ser un aprendizaje espontáneo. Llega a ser un aprendizaje que habíamos dicho, un aprendizaje inesperado. Que sí impacta, que sí lo llegas a la retención, que sí sirve para en su momento la recepción de la información, pero hay que ver en qué grado de impacto, en qué grado de memorización, en qué grado de desarrollo lo vas a atender. Porque se lleva un aprendizaje diario en cada momento de tu vida, diario.
Pero si no lo repites, si no lo percibes, si no lo analizas, no queda tan profundo como lo he dicho al principio. Y ese aprendizaje sí lo desarrollaste, sí sirvió en su momento y puede que se quede ahí. Para ello, el aprendizaje intencional ahora es la diferencia del aprendizaje inesperado. Porque lo haces tú, porque es por voluntad propia. Y sobre todo, como les dice la imagen, tiene un propósito. Te lo dije al principio, tú tienes la intención de acabar el cuatrimestre, tienes la intención de entregar tareas, tienes la intención de desarrollar la clase, tienes la intención de aplicar tu clase digital, tienes la intención de no reprobar, porque tú te lo planteaste, porque tú llegaste a un punto, a una meta, a ese objetivo que en su momento lo viste lejos, lo visualizaste muy grande, pero sigues teniendo un propósito. Avanzas constantemente en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en la casa, con la familia, con la relación amorosa. Avanzas porque tienes una intención y tienes una meta. Eso es el aprendizaje inesperado. Cuando se da cuenta que tienes algo que hacer, porque te das cuenta que tienes algo en que apoyar, algo en que aportar, o porque tienes una meta que alcanzar. Eso es realidad. Aquí el ejemplo que se tiene es ejemplo que tienes que aprender un idioma, que aprendes un instrumento, a tocar un instrumento musical, porque es una intención y sale de tu necesidad para cumplir con ese proceso. Esa necesidad que tú vas a aplicar en tu momento. Esa necesidad que tú vas a valorar para tener una situación exitosa. Terminar la licenciatura, tener el puesto gerencial en tu empresa, poder entrar a un grupo musical, identificarte como el mejor cocinero porque lo estás aprendiendo o simplemente porque quieres aprender inglés para irte de vacaciones a Estados Unidos. Ejemplo. Y eso es algo intencional. Es algo que tú sabes que lo tienes que hacer y lo tienes que aplicar y lo tienes que reforzar. Porque ¿quién se metió esa neta? ¿Quién se metió esa meta? Tú. Tú te metiste esa meta y tú desarrollaste esta situación. Por lo tanto, aquí, en esta parte de la situación, el éxito se da en cualquier aprendizaje, ya sea con la situación consciente o inconsciente. Pero de manera cognitiva, como lo vimos la clase pasada, debemos de tener teoría y práctica para poder tener una situación cognitiva favorable. Y tenemos que aplicar nuestros 5 sentidos, como decía la situación de la clase anterior, para poder tratar de identificar este punto. Y esto es lo más importante, porque para el desarrollo de una cuestión instantánea o esperada, tenemos que dar nuestro aprendizaje, nuestra máxima situación educativa para poder aplicarlo. Porque nosotros somos los que estamos planteando una meta, sea a largo, mediano o corto plazo. Nosotros de manera intencional aplicamos una meta día a día, momento a momento. Y todo ha de trabajar este punto. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a trabajar este desarrollo. Por lo tanto, aquí en esta diapositiva, te doy un punto y un consejo. En el aprendizaje, la repetición es útil, pero no funciona si tienes poco tiempo o lo dejas para último momento. En este caso, lo mejor es identificar frases o palabras claves para memorizar y retener esa información y así hacer una repetición constante y tener una idea. Y así le das una utilidad a esa repetición espontánea y te sirve para que la grabes en un proceso educativo. Ya viste que lo espontáneo funciona. Dale una meta. Lo espontáneo sirve. Dale un objetivo. Por lo tanto, el aprendizaje como tal, espontáneo o con propósito, se lleva a cabo. Sin embargo, tú le das el enfoque. Y ese enfoque es la percepción, la atención y la memorización que tú le das. Si la memorización, si la atención, si la percepción de todo esto no lo llevas a cabo, el aprendizaje va a ser vago. El aprendizaje va a ser muy sutil.
Porque siempre te lo he dicho, siempre hay un aprendizaje. Pero a corto, mediano o largo plazo. Y sobre todo, el impacto que te dé este desarrollo. Y finalmente, para lograr un aprendizaje intencional, es muy recomendable dominar lo que vas a aprender, facilitar la situación y mantener un propósito educativo. Tu propósito es acabar la universidad, pero si tienes flojera, si no entregas, si lo haces todo destiempo, lo haces como dice el consejo, todo a la última hora y 5 minutos antes, no hay una buena retención, no hay una buena percepción. Y lo que pasa es que mi situación educativa es espontánea. Tan espontánea que el día de mañana que te pregunten qué es memorización, percepción y atención, no te vas a acordar que lo viste en la escuela. Porque lo viste tan espontáneo, porque desarrollaste una tarea que te pedimos de manera muy vagamente y no te impactamos en tu totalidad por ese proceso que no lo llevaste a cabo. Y este es el punto aquí donde revisas si es intencional o es con objetividad este aprendizaje. Y es aquí donde identificamos si realmente tu aprendizaje lleva a cabo un propósito o no lleva a cabo un propósito. Todo tiene un propósito, todo tiene una meta. Pero si tu alumno no le metes esa chispa, si tu alumno no le das ese plus a este aprendizaje, si tu alumno no le das esas ganas que tienes que hacer para aprender, para razonar, para mejorar, este proceso educativo no sirve de nada. Y nosotros como maestros nos la pasamos echando sermón, nos la pasamos echando conocimiento, nos la pasamos platicando aquí monólogamente 20, 30 minutos hasta la hora, si quieres me aviento a aventarte unas anécdotas bien padres del aprendizaje. Pero no te van a servir de al caso si tú no le pones la percepción adecuada, si no le das la atención suficiente a este proceso y sobre todo si tu memorización es de baja calidad. ¿Cómo es de baja calidad? Al último momento, como lo dice aquí. Y eso es lo que te lleva a la quiebra. Porque el día de tu aprendizaje, en vez de tener algo repetitivo, que se te quede, que lo grabes y que digas, es esto, se te va. Porque estás más preocupado por una calificación, estás más preocupado por no irte ordinario, estás más preocupado por otras cosas sociales, personales y económicas, que no llegas a tener una utilidad educativa de este aprendizaje. Y estos son factores externos que sí perjudican a esta situación. X, fuera de contexto. Más sin embargo, como aquí lo dice, de manera intencional y de manera inesperada, todo aprendizaje es bueno. Pero la pregunta que te dije es, ¿se quedará? Ya viste que no. Porque no llevas una profundidad y no tienes en cuenta tres aspectos que te di. Lo vuelvo a repetir si no te acuerdas. Percepción, atención y memorización. Y esos son tres procesos cognitivos que vimos la clase pasada para llegar al aprendizaje. ¿Cierto o falso? Tienes tareas pendientes, tienes apuntes que hacer, tengo que desarrollar unos últimos temas para tu clase y acabamos. Y espero que este punto del diseño instruccional haya servido para trabajarlo. Si no, nos quedamos en algo intencional que pasamos. Pero si se te quedó algo y lo aprendiste y lo memorizaste y lo retuviste, fue algo inesperado. Esa es la situación. Nos vemos. Cualquier situación personal de más referente a su proyecto, referente a su cuestión, estamos a tus órdenes. Nos vemos. Suerte y hasta la próxima.